Buenas tardes, pasajeros y pasajeras. Eh, Hoy son bienvenidos cada uno de ustedes. Yo soy su copiloto Pedro. Y yo soy su azafata Mafer. Y estamos llegando a nuestro destino, que es la Ciudad de México, en la clase Desbordantes. A continuación les brindaremos información de nuestros conferencistas que se encuentran en la Ciudad de México y son una pareja muy especial. Hoy yo tengo el honor y dicha de presentarles a Surit. Él es un discípulo que lleva 10 años en la fe. Se bautizó en Veracruz inicialmente durante la universidad. Él estaba estudiando medicina de veterinaria, que posteriormente se vino a la Ciudad de México a poder hacer su maestría en epidemiología en la UNAM, donde estuvo haciendo su investigación y gracias a ello tuvo la oportunidad de poder servir en el Ministerio de CEU, en la UNAM, como líder de charla. Más adelante fue a dirigir o más bien a plantar la misión en el Politécnico en el Casco, junto con Itzel, donde se hicieron novios y ahora es felizmente casado. Actualmente Surit trabaja en una empresa de farmacéutica y los dejo con mi azafata Mafer, que les va a contar más acerca de nuestros presentadores. Gracias, Pedro. Bueno, hoy a mí también me causa mucha felicidad el presentarles a Itzel. Ella se bautizó en el 2013 estando en la universidad durante la carrera de negocios internacionales, en donde para bautizarse se enfrentó con muchos retos, pero se mantuvo fiel. Posteriormente dirigió la misión a Zacatenco junto con Josafat, para luego tomar la misión de Casco junto con Surit. Hoy en día, Itzel tiene la oportunidad de trabajar en ventas. Entonces, pasajeros, prepárense para su descenso. Espera un momento, Pedro. Falta un dato muy importante. Es verdad, Mafer, es verdad. Nos falta algo muy importante. Ellos fueron misioneros en Chile a partir del 2018, sirviendo en el Ministerio de Universitarios. Fue un gran reto, pero se mantuvieron firmes y regresaron hace un año. Oye, pero igual, ¿no fue durante esos años que ocurrió lo del estallido social en Chile? Cierto, Mafer, tienes mucha razón, tienes demasiada razón. Así es. Debido a esto, hubieron varias ocasiones en las que estuvieron en riesgo la vida de Surit e Itzel, pero Dios los protegió a lo largo de todo esto y eso los animó y los inspiró a seguir dando lo mejor para Él. Pues pasajeros y pasajeras, prepárense para escuchar una clase increíble por una pareja que tiene una fe inquebrantable y desbordante. Hola hermanos, buenas tardes ya. Gracias por la presentación. Sin duda es algo que nos anima, ¿no? Nos anima a recordar lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida como discípulos. Entonces, pues volver a escucharlos, sin duda siempre, pues enciende nuestro corazón, siempre con el deseo de seguir desbordando en nuestra vida espiritual. Y pues para Itzel y para mí es una alegría tenerlos aquí el día de hoy y sobre todo también poder compartir con ustedes. Nos anima mucho ver a muchos discípulos que no conocíamos, porque pues esto nos hace ver que la familia sigue creciendo, que la familia sigue aprendiendo y pues sobre todas las cosas se sigue manteniendo firme. Y pues como vieron el título de la clase, queremos compartirles el tema que estaba para el día de hoy. A ver, denme un segundo. Pueden ver todos ahí nuestra pantalla, ¿cierto? El título es Desbordantes.
Y me gustaría hacerte 3 preguntas. Bueno, Itzel ahorita a continuación te va a hacer estas 3 preguntas, pero quiero que imagines qué se te viene a la mente con esta palabra antes de ir a las preguntas. ¿Qué te viene? No sé, qué has vivido quizás en cuanto a este tema? Pero, pues bueno, vamos a ver algunas preguntas antes de comenzar. Pueden contestar por el chat también. ¿Qué cosas pueden desbordarse? También pueden prender su micrófono si quieren y responder estas preguntas. Ajá, y en el chat nos dicen que agua, que el mar, el té, una tormenta, ríos. Sí, casi todas las cosas que pueden desbordarse tienen que ver con algo líquido, ¿no? Pero también podemos desbordarnos emocionalmente. Ayer estaba buscando que en términos informáticos también a veces le denominan desbordarse cuando la memoria está llena. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa de que algo se desborda? Ajá, el exceso. Dos personas dicen que el exceso, y sí, algo se desborda porque está lleno, ¿no? Está fuera del límite que está permitido. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la consecuencia después de que algo se desborda? Desastre, ajá. Desastres, otra vez dicen, descontrol, caos, ruinas. Sí, hay muchas consecuencias. Cuando un río se desborda, toda la gente tiene que salir del estado donde vive, de las condiciones donde viven. Algunos tienen que ser desalojados y hay todo un cambio para las personas que viven un desbordamiento. Y bueno, después de hacerte estas 3 preguntas, quisiéramos orar para dejar en manos de Dios este tiempo, para que sea Él que nos guíe, que podamos aprender juntos y sin duda podamos ser alcanzados cada día por su palabra. Entonces, acompáñenme a orar para que comencemos. Querido Padre, Señor, muy buenas tardes. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy con nuestros amigos, con nuestros hermanos, Dios. Te pedimos que en esta tarde, Señor, que tú seas quien nos muestre a través de tu palabra cómo seguir nuestra vida, cómo ser desbordantes, Padre, con tantos ejemplos de fe, de convicción en la Biblia, Dios, de ver cómo tú has transformado el corazón del hombre a lo largo del tiempo. Te pedimos que pues seas tú, Señor, quien dirija todo. Gracias, Dios, por los que se han conectado, los que se seguirán conectando, que podamos tener una tarde, una clase especial juntos. Y bueno, Dios, te pedimos por la vida de Itzel y por la mía, Dios, y te oramos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como les compartí a Itzel, como hay muchos ejemplos, ¿no?, de desbordamientos, yo quiero platicarles uno de manera rápida. Hace unos días, para ser exacto, el miércoles, pues bueno, en el trabajo en el que estoy, pues tengo que manejar, tengo que visitar clientes, entonces, pues estoy muchas horas delante del volante, ¿no? Y obviamente, pues el auto también puede tener algunas complicaciones mecánicas. Entonces, pues venía manejando y de pronto empezó a sacar mucho humo el auto, ¿no? Y yo me asusté un poco porque pues de por sí no sé mucho de mecánica. Entonces, pues lo que hice fue, me orillé, abrí el cofre y era bien interesante porque el anticongelante estaba hirviendo, ¿no? Y parecía que se iba a desbordar, ¿no? Y la verdad es que un auto no puede estar sin anticongelante. Entonces, pues de pronto empezó así, ¿no? Como a mí, yo me asusté porque estaba como muy, muy, muy caliente y de pronto estaba tan caliente que se desbordó, ¿no? Este impacto como tal, pues partió mi día, ¿no? Porque ya no pude terminar de ver los clientes, tuve que llamar a una grúa, se tardó cerca de 1 hora en llegar, yo estaba por Nesa
y pues tenía que ir al taller mecánico que estaba en Naucalpan, ¿no? Entonces, pues el efecto de este desbordamiento, pues hizo, ¿no? Pues tenía unos tiempos por la tarde, tuve que cancelarlos, llegué muy tarde, muy cansado a casa. Entonces, provocó una reacción como en cadena de diferentes eventos, solo por el simple hecho, ¿no? De que, pues, mi anticongelante se haya desbordado. Y queremos, pues, compartirte este devocional que preparamos con mucho amor, con mucha convicción, pero también con mucho desafío propio de poder llevarlo a nuestras vidas cada día. Y queremos hablarte solamente de 2 puntos. Queremos hablarte de estas 2 palabras, ¿no? Estar llenos y cuando algo está desbordado, ¿no? Como, ¿qué provoca, no? Y obviamente no lo incluimos, ¿no? Pero también podemos estar vacíos en muchos aspectos, pero queremos tocar estos 2 puntos, estar llenos y estar desbordados. Cuando nos referimos a llenos, la palabra como tal significa que contiene toda la capacidad permitida, pero hay una definición que gusta muchísimo para este tema. Esta definición dice que tiene abundancia de algo o también plenitud. Entonces, vamos a estar hablando sobre este tema y quería comentarles la definición. Gracias. Y pues ese es el punto número 1, ¿no? Estar llenos. ¿Qué significa estar llenos? ¿No? En diferentes áreas de nuestra vida. Queremos ir a las Escrituras porque el efecto de estar lleno tiene un preimpacto que después puede causar un impacto fuerte, pero vamos a la Biblia, vamos a las Escrituras para que pues sea Dios hablando el día de hoy. Y queremos ir al libro de Hechos, tenemos ahí la Escritura, para leerlo, ¿no? Y dentro del contexto, pues sabemos que aquí Jesús ya pues estuvo en la tierra, murió, resucitó, nace pues la iglesia, los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, empiezan a hacer milagros, vemos como la presencia, ¿no? El Espíritu Santo sobre los apóstoles les dio un impacto que sin duda generó muchas transformaciones, muchos cambios en su vida. Entonces, pues la iglesia empezaba a crecer, la iglesia empezaba a tener pues diferentes también necesidades, ¿no? Como quizás en tu ministerio, a lo mejor has tenido, ¿no? A lo mejor has experimentado este proceso de empezar a ver personas convertirse, empezar a crecer en el grupo, y de pronto vienen las necesidades, ¿no? En el momento en que menos lo esperamos. Y no ajeno a esto, los apóstoles experimentan una necesidad que quiero leerles a continuación. Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 5, dice que al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontentos. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Pármenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. ¿Qué sucede en este escenario, no? Vemos una necesidad en la repartición del alimento, ¿no? Entre judíos y entre griegos, ¿no? Entonces hay un pequeño como descontento, ¿no? En el sentido de, pues, a unos los están favoreciendo más que a otros. Entonces los apóstoles, es bien interesante porque en este servicio hay 3 cualidades que resaltan para elegir a estos 7 hombres, ¿no? Eran hombres que tenían que ser respetados, ¿no? Que no tuvieran alguna mancha, que no hubiera quizás algún mal testimonio de ellos, que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que también tuvieran sabiduría. Era indispensable que fueran hombres entendidos. ¿Por qué te comparto esto, no? Porque evidentemente en nuestra vida, quizás como discípulos, pues necesitamos
estar siempre, ¿no? Estar siempre trabajando en estas áreas de nuestra vida, ¿no? Que estemos respetados, ¿no? Y aquí quizás quisiera preguntar, ¿no? No tienes que contestar, pero sí que lo reflexiones, como, ¿eres un hombre, una mujer respetada en la universidad? Como, ¿hay algo que te identifique, que te caracterice? O si estás en el trabajo, ¿no? Si hay algo que te diferencie de los demás, ¿no? Que digan, ¿sabes? Yo respeto a ese hombre, yo respeto a esa mujer por su integridad, ¿no? Entonces, sucede que estos hombres tenían estas cualidades y eligen a 7 personas, ¿no? De las cuales solamente queremos enfocarnos en uno, en Esteban, que aunado a estas características, también lo escriben aquí como un hombre lleno de fe. O sea, si te das cuenta, había algo que también resaltaba en Esteban y por eso lo marca la escritura. Y quiero como que hagamos aquí una continuación en esta parte de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué te hace ser lleno del Espíritu Santo? Ya les puse una, pero pueden escribir en el chat si gustan. ¿Qué tiene que ver con llenura del Espíritu Santo? No es un término quizás muy utilizado, ¿no? Dentro de la iglesia, pero sumamente importante. Y puede confundirte, ¿no? Puede confundirte con las emociones, con algo extraño, puede ser algo, ¿no? Que te desvíe un poquito, pero bíblicamente, ¿a qué se refiere la Biblia con ser llenos del Espíritu Santo? Si alguien escribe en el chat, podemos ahí leer algunos en lo que continuamos. Y si no hay, pues no se preocupen. La obediencia, ajá, orar, oración. ¿Qué más piensas que te hace ser un hombre lleno del Espíritu Santo? La práctica de la palabra, alabar. Y es bien interesante porque aquí les pongo, ¿no? Como algo que te hace ser lleno del Espíritu Santo, parte con escuchar su palabra. Permitir que su influencia en nuestras vidas genere un cambio, ¿no? También, como en cambios de actitudes, cambios de hábitos. ¿Qué otra cosa, no? Y finalmente ceder el control de nuestras vidas. Y es bien interesante con esto del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando te bautizaste, cuando te arrepentiste previamente a ello, dice la Biblia que Dios te da su Espíritu Santo. O sea, es decir, Dios se muda a su corazón. A tu corazón, o sea, es como Dios está habitando en tu corazón, ¿no? Ese es un punto inicial. Como ser llenos del Espíritu Santo es algo que hoy tú y yo podemos experimentar por el simple hecho de que Dios ya está aquí habitando en tu corazón. Y quiero compartirte de qué otra forma se refleja el Espíritu Santo en nuestras vidas y quizás esto va a ser más práctico y vamos a la Escritura, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Y vamos a los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 6, del 22 al 23. Dice que, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, o dominio propio, como algunas otras versiones lo expresan, ¿no? No existen leyes contra estas cosas. Si te das cuenta, hay 9 características aquí del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es algo que se manifiesta de forma práctica, de forma que puedas vivir, de forma que te puedas esforzar. Y algunos aquí han agrupado, ¿no? Como las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas en 3 grupos, ¿no? El primer grupo, amor, alegría, paz, se relaciona a Dios. El segundo grupo, paciencia, gentileza y bondad, al prójimo, y fidelidad, humildad y control propio a ti mismo. Entonces, si te das cuenta, hay tres vertientes, ¿no? Como que impactan en la parte del Espíritu Santo, ¿no? En tu relación con Dios, en tu relación con el prójimo, pero también en tu relación contigo mismo. ¿Cómo estás, no? ¿Cómo estamos quizás en estas 3 áreas de las cuales el Espíritu Santo se refleja, ¿no? Entonces, si vamos como a la Escritura, ser lleno del Espíritu Santo se refiere a la espiritualidad, ¿no? Como a cómo estemos el día de hoy espiritualmente, cómo lo estemos llevando, ¿no? Cuando
tú estás espiritualmente lleno, quizás vas a coincidir conmigo. Cuando tú hablas, la gente piensa en Dios, ¿no? Respira a Dios, ¿no? Hay como un aroma. A ver, denme un segundo porque se me está acabando la batería, se desconectó y si no nos va a sacar. Listo, perdonen. Entonces, si te das cuenta, ¿no? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hay un impacto. Hay un impacto en tu vida que te rodea, ¿no? En tu familia, en la universidad, en tu trabajo, ¿no? La gente se da cuenta, así como... puede ser. Estamos experimentando turbulencia en el avión. Por favor, mantengan la calma, regresen a sus asientos, abrochen sus cinturones. Hola chicos, ¿nos escuchan? Perdonen, hubo una pequeña falla técnica aquí con la presentación. La batería se fue, pero no hay ningún problema. Podemos continuar en lo que se repara un poquito. Yo les expresaba esta parte, ¿no? Cuando hay una influencia del Espíritu Santo, la gente quiere estar contigo, ¿no? La gente puede estar consciente, ¿no? De que Dios existe y es una de las influencias cuando estás lleno del Espíritu Santo que impacta. Entonces, el siguiente punto que queríamos hablar tiene que ver con estar llenos de fe. A ver, otro segundo en lo que inicio la sesión. Ahora, quisiera preguntarte, y si quieres puedes ponerlo en el chat, ¿qué te hace sí nos escuchan, ¿cierto? Sí. Ok, es que tenía aquí el micrófono desactivado. ¿Qué nos hace ser llenos de fe? Pueden escribirlo en el chat y los leemos. Las promesas de Dios, leer la palabra, nuestra relación con Dios, la confianza hacia Dios. ¿Qué más? La hermandad. Muy bien, esas son algunas de las que te hacen estar llenos de fe, tener seguridad en Dios, pero es bien interesante porque los mismos 3 puntos de los que hablábamos que te hacen ser llenos del Espíritu Santo es escuchar su palabra, permitir su influencia en nuestras vidas y ceder el control también de lo mismo, ¿no? De nuestras vidas. Eso es lo que tenía que ver con el Espíritu Santo, pero estar llenos de fe, pues todos sabemos que de dónde viene la fe, de oír el mensaje, ¿no? Pero no solamente de oír el mensaje, sino también de creer en su mensaje, que sería la segunda forma. Y la última, permanecer en su palabra. Esto es bien importante porque muchas veces nos cuesta, pues, creerle, ¿no? Creerle a Dios. Muchas veces nosotros incluso solemos dudar, ¿no? Dudamos de nuestras convicciones y más como en el ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿no? En la universidad, en el trabajo, que pues es parte de lo que hoy queremos como enfatizar, ¿no? Como en tu vida universitaria y como en tu vida profesional, como es importante tanto el tema del Espíritu Santo como el tema de la fe. Y viéndolo en la Biblia, viéndolo en la vida de Esteban, sumamente, pues es algo que debe de motivarnos, ¿no? De llenarnos a cada uno de nosotros. Entonces, la fe, pues debe permitirnos también ser hombres íntegros y mujeres íntegras que nos permitan llenarnos de Dios, llenarnos de Cristo. Y ese es el primer punto del que queríamos hablarte. Hay un segundo punto que queremos hablarte que tiene que ver con desbordantes. Entonces, pues los dejo con
con Itzel para que les comparta. Sí, para que podamos ser desbordantes, previamente necesitamos estar llenos, ¿no? No puede haber un desbordamiento si no hay algo lleno. La palabra desbordante como tal quiere decir que sale de los límites establecidos o que también sobresale del borde. Entonces, esto es impresionante, ¿no? Porque nuestra vida no está llamada a permanecer en los límites que la sociedad ha establecido o los límites que nosotros mismos nos ponemos. Entonces vamos a continuar con Esteban para ver cómo vivió él su vida de una manera desbordante. Muy bien. Vamos a ir a una escritura. Vamos a ir a Hechos 6, del 8 al 15. Entonces, pues no voy a poder proyectarla, pero aquí se las voy a leer. Hechos 6, del 8 al 15. Les voy a leer, dice, Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga, llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente porque hablaban con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además, buscaron testigos falsos que dijeron, ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban allí sentados a mirar a Esteban vieron que su cara era como la de un ángel. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Como, ¿cuál había sido el llamado de Esteban? ¿Cuál fue el llamado de Esteban? Los voy a leer en el chat. Era repartir bienes a las viudas. Y la segunda pregunta es, ¿qué estaba haciendo Esteban? Predicando, ¿no? O sea, es bien curioso porque hay una vertiente aquí, ¿no? Como había un llamado en el cual estos hombres que estaban llenos habían sido elegidos precisamente por esto, ¿no? Porque eran personas que tenían la capacidad de servir. No cualquiera tiene la capacidad de servir, ¿no? Hay a personas que les cuesta muchísimo trabajo servir. Quizás les cuesta menos trabajo, ¿no? Que compartir su fe, que dar estudios bíblicos, pero en la parte del servicio es donde a lo mejor ya hay una necesidad, ¿no? Y bueno, los apóstoles querían seguir predicando el evangelio. Entonces eligieron a hombres que sirvan. Pero vemos que Esteban había algo, ¿no? Él aquí dice que estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y él comienza, ¿no? Nadie podía hacerle frente, como la forma, ¿no? En la que quizás él compartía de las Escrituras, la forma en la que se veía el amor a Dios, era gigante, era extraordinario, que nadie podía hacerle frente. Entonces, por egoísmo, por envidia, por muchos factores, las personas que lo escuchan lo difaman, ¿no? Mienten acerca de lo que él estaba diciendo, ¿no? Compartiendo que él estaba difamando de Dios. Entonces, pues lo llevan al concilio y algo sucede impresionante, ¿no? Vimos que incluso dice que se veía la cara de Esteban como la de un ángel. ¿Cómo te imaginas? No sé, ¿cómo sería, no? Que veas a una persona y digas que se ve como un ángel, ¿no? Y no hablando emocionalmente, porque a lo mejor como hombres o mujeres podemos decir, no sé, la chica parece un ángel, ¿no? O el chico parece un ángel, pero no se refería a eso, ¿no? Como, ¿cómo te imaginas esta escena, ¿no? O sea, que cuando te vean,
te vean como un ángel, ¿no? Como que hay algo en ti que está comenzando a desbordar tu vida. Entonces, ¿cómo te lo imaginas? ¿Podemos escucharte o leerte en el chat? Brillante. ¿Cómo más? Con luz, con mucha luz, en paz, ajá, con seguridad, cálido. Y hay varios que coinciden, ¿no? En este aspecto, con alegría. Y no es como la luz, ¿no? Como quizás como en la película de Crepúsculo que veíamos que brillaban los vampiros, ¿no? No, tampoco tiene que ver con esa luminosidad, pero sí hay algo en tu vida que impacta. Entonces, Esteban, una vez que sucede esto, una vez que lo llevan al concilio y le preguntan, oye, todas estas afirmaciones son ciertas, él ni siquiera dijo, no, están mintiendo acerca de mí. Él vio una oportunidad de anunciar el mensaje, ¿no? Ahí con los fariseos, con los judíos, con la multitud que los rodeaba, y él comienza a predicar, comienza a hablar de la historia de los israelitas, ¿no? De sus antepasados. Él habla desde Abraham, les explica las escrituras, ¿no? Desde Abraham se va hasta Salomón, ¿no? De forma como detallada. También habla acerca de los profetas. Entonces, de verdad que Esteban tuvo una oportunidad ahí de anunciar el mensaje a quienes lo escucharon. Un hombre lleno que comenzaba a desbordar. Comenzaba a desbordar, que después sucede algo bien radical, y quiero que vayamos a las escrituras para que lo leamos, y vamos a leer Hechos 7. Vamos a leer desde el 51 hasta el 59. Hechos 7, del 51. Ok, si están ahí pueden decirme para que igual lo podamos leer juntos. Hechos 7, del 51 al 59. Ok. Dicen, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazones paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Y seamos sinceros, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos dicen, ¿no? Nos dicen cosas que no queremos escuchar, ¿no? Nuestros padres, en la escuela, ¿no? Cuando nos desafían a dar más, podemos enojarnos. No sé si estás de acuerdo conmigo, o nos hemos enojado incluso. Pero ¿qué sucede con este hombre, con la capacidad que tenía de enfrentarlos y de decirles, y obviamente a su audiencia, ¿no? Que no tenían esta llenura, no estaban llenos del Espíritu Santo, porque recordarán que una de las cualidades de estar lleno del Espíritu Santo es que tengas control y dominio propio. Entonces, ellos al no tener control y dominio propio, dice que, pero él lleno del Espíritu miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y, dando fuertes gritos, se lanzaron contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Y es bien interesante, pues, la reacción, ¿no? La reacción que tuvieron cada uno de ellos contra Esteban, que a causa, ¿no? De que Esteban estaba desbordando, a causa de que Esteban estaba confrontando, ellos
pues reaccionan de una forma violenta, ¿no? Ahora, bueno, antes de continuar, ya nos pudimos conectar, entonces vamos para que vean la presentación. Y se los podemos ahí mostrar. Perdonen los detalles técnicos. Estaba pensando en enviarle la presentación a Pedro, ¿no? Por cualquier cosa, pero pues bueno, ya no ocurrió. Pero podemos continuar sin ningún problema. Ya se está conectando. Ahí nada más que me den el acceso. Y listo. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok. Listo. Quiero hacerles aquí una pregunta, ¿no? De lo que acabamos de compartir con ustedes, ¿qué puntos les llaman la atención? En particular, quizás uno de toda esta escritura, ¿no? Como, ¿qué te llama la atención? La actitud de Esteban, la actitud de los que la apedrean, lo que mira, lo que sucede en este momento, ¿no? Al final, ¿qué te llama la atención? Si quieres podemos leerte en el chat. Sus últimas palabras. Ajá. ¿Qué más te llama la atención? Que Esteban perdona. Wow, eso es impactante, ¿no? Su seguridad en Dios. Sus convicciones de mantenerse firme hasta la muerte. Hablar en todo en vez de defenderse. Su fe hasta el último aliento. Y hay varias cosas, hermanos, que de verdad nos llaman la atención de Esteban, ¿no? Y una de ellas en la que a mí no sé, como que se me hace que se me enchine incluso la piel, es lo que mira. Hay un evento aquí que al final se ve que la llenura de Esteban, el desbordamiento de Esteban, llevaron a que ¿quién se pusiera de pie delante de Esteban? Jesús. Jesús se pone de pie. ¿Puedes creerlo? O sea, en ninguna escena en la Biblia se ve a Jesús de pie ante algún evento así. Pero aquí, Esteban lo ve de pie, ¿no? En el lugar de honor, o sea, como, de verdad que esto es bien reverente, ¿no? De verdad que, pues yo me imagino, ¿no? Que el dolor que estaba experimentando ahí físico de las piedras no le importaban, con tal de ver a su maestro, a su Señor, a su Salvador de pie, y además ver la gloria de Dios. El hecho de que Jesús esté de pie, sin duda a causa del desbordamiento en sus convicciones de Esteban, yo creo que es algo fascinante, ¿no? Es algo que tiene que llevarnos también a querer imitarlo a Esteban en diferentes áreas. Es algo que tiene que llevarnos a dejarnos llenar, ¿no? De Cristo en cada área de nuestra vida, ¿no? Como hermanos, es algo que de verdad tenemos que estar trabajando, ¿no? Trabajando constantemente y queríamos, bueno, ya te lo pusimos aquí, ¿no? No sé si te habías dado cuenta, ¿no? Que cómo estaba escrito el título de la clase, ¿no? Como con una D extraña, ¿no? Algunos quizás la conocerán, la letra delta. ¿Hay algún matemático aquí dentro de nosotros que pueda decirnos, pues, para qué se usa esta letra o, no sé, un poquito más? Pueden hacerlo por voz o pueden hacerlo por chat. Los podemos escuchar.
Bueno, yo sí, no soy matemático, pero sí estudio ingeniería y ocupamos la delta para hacer la diferencia de un incremento, la variación en el cambio de algo. Mm, la variación, el cambio, se usa para hacer derivadas, una letra griega, aquí en el chat pone, no soy matemático, pero para hacernos sufrir, gradientes. Es bien interesante esta palabra, cuando se utiliza la palabra delta en las ciencias aplicadas delante de una variable, sirve para indicar un cambio macroscópico, un cambio gigante, un cambio observable, ¿no? Es como el hecho de ser desbordado, es que va a haber un cambio en tu vida, observable, gigante, macroscópico, ¿no? Que todos se den cuenta, ¿no? Como, ¿qué pasó, no? Con Esteban. Su desborde era tan gigante, dice que comenzó a brillar, ¿no? Como su cara, ¿no? Comenzó a brillar como la de un ángel, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Hasta físicamente era algo visible para los demás. Cuando tú eres desbordante, ¿no? O sea, si eres un discípulo de Jesús, evidentemente el cambio tiene que ser evidente, ¿no? Tiene que ser gigante, todos tienen que saber que ya tu vida no es la misma. Y quizás te ocurrió, ¿no? Cuando empezaste a estudiar la Biblia o cuando te convertiste, a lo mejor ocurrió en tu entorno, ¿no? Que te empezaron a preguntar, oye, ¿qué pasó contigo, no? Oye, ¿por qué ya no haces esto? Oye, ¿por qué no copias en los exámenes, no? ¿Por qué hay integridad en ti? Oye, ¿por qué no, no sé, los chistes de doble sentido, ¿no? Participas de ellos, ¿no? Oye, ¿por qué eres más respetable? Porque evidentemente esa es la característica y la cualidad de un discípulo. Antes de que iniciara, ¿no? El llamado de Esteban, vemos que los apóstoles tenían un impacto gigante, tan gigante que hay esta escritura que te cito en Hechos 5:15, dice que las personas querían tocar su sombra, ¿no? O sea, como dice la Biblia, ¿no? Como tan grande era el impacto de los apóstoles que la gente quería tocar su sombra, ¿no? O sea, imagínate, como la palabra, ¿no? En sí, creo que nos tiene que llevar a desafiarnos, a ser discípulos desbordantes. Y queremos continuar con esta parte, la parte un poco más práctica, y los dejo con Itzel. Muchas veces he escuchado que la vida de un discípulo universitario es la etapa más intensa que hay en nuestra vida como cristiana, porque como solteros no hay tanto tiempo, porque como casados está el esposo, los hijos, y la realidad es que la vida como un discípulo siempre es intensa. No importa en qué etapa de tu vida tú te encuentres, tu vida tiene que ser intensa porque sigues siendo discípulo. Y bueno, ¿no? Hablábamos al principio de ser llenos del Espíritu Santo. Entre tantos temas que muchas veces tenemos en la universidad, no le damos la importancia al Espíritu Santo o no hablamos entre nuestras conversaciones del Espíritu Santo, hablamos de las cosas que nos divierten, de tu amigo especial, de mi ministerio, de otro ministerio, de cómo te va en la escuela, pero no le damos un lugar al Espíritu Santo entre nuestras conversaciones, ni siquiera en nuestra propia vida. Es muy importante que tú en esta etapa entiendas la dimensión que tiene el Espíritu Santo, porque tienes una porción de Dios dentro de ti, te imaginas eso, que no estás solo, ¿no? Y no tienes la porción de cualquier persona, es la porción de Dios. Y para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos hacerlo una y otra vez. No solamente estamos llenos del Espíritu cuando nos bautizamos o cuando estamos teniendo un cambio de renovación en nuestra vida. El estar llenos del Espíritu Santo es algo que tenemos que buscar día tras día. Cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, es difícil también poder derramarte en alguien más porque tú te encuentras vacío. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, también podemos darle amor a nuestros compañeros, dar amor en nuestras familias, dar amor a la iglesia, podemos tener una vida de bondad, de servicio, de gentileza,
fortaleza en nuestra universidad, podemos tener dominio propio para ser disciplinados. Esta etapa universitaria en la que se encuentran, o muchos de ustedes están por terminar, es donde se define mucho de nuestro carácter, de nuestro futuro. Lo que más nos cuesta a veces es ser disciplinados para tener horarios para comer, para hacer la tarea, para jugar, para estar en el celular. Y el Espíritu Santo nos permite tener disciplina, dominio propio. Algo que me impacta mucho del Espíritu Santo es que nos da la capacidad de hacer cosas que por sí mismos no podríamos hacer nunca, pero también nos da la capacidad de ser personas quienes jamás llegamos a pensar que seríamos. Yo no me imagino que Esteban se hubiera imaginado que solo por el encargo de repartir los alimentos a las viudas, él iba a ser recordado por generaciones, pero fue su vida desbordante que él llevó al límite sus tareas. Solo tenía una tarea, solo tenía la tarea de repartir comida y él decidió llevar esa tarea al límite. Como universitarios, nosotros tenemos solamente una tarea, que es terminar nuestra carrera y ejercerla. Pero tú tienes que llevar al límite esa tarea, tú necesitas ir más allá. Si tu única función como hijo, como estudiante, es ser estudiante, tú no tienes que ser un simple estudiante, tienes que ser el mejor de todos. Tienes que ser destacado entre toda tu generación y destacado puede ser por tu aprovechamiento, puede ser por la forma en la que tú te conduces con otros, por la forma en la que respetas a otros, por la forma en la que tienes un orden en tu vida, tienes un orden en tu vida académica, en tu vida personal. Y esta etapa también te ayuda mucho a prepararte para ser el mejor empleado que una institución podría ser. Solo recuerda que tu vida, tu carrera y tu vida profesional tienen una fecha de caducidad. Va a llegar un momento donde quizá seamos grandes, tengamos que jubilarnos, o quizá donde llegue un recién egresado que tenga conocimiento que tú no tienes, o actualizaciones que tú no tienes, y nuestra carrera tiene una fecha de caducidad, pero nuestra vida como discípulos no tiene una fecha de caducidad, el espíritu no tiene una fecha de caducidad. Entonces, tu llamado al ser un discípulo es a tener una vida desbordante, una vida que desborda amor, una vida que desborda gentileza, que desborda dominio propio. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo estás nutriendo el Espíritu Santo? ¿La gente se da cuenta que tú estás viviendo una vida desbordante o te quedaste en el límite? El llamado para este día es que tú pienses cuál es tu límite, ¿no? ¿Quién te ha puesto ese límite? ¿Te lo has puesto tú mismo? ¿Te lo han puesto otros? Pero tú tienes que rebasar ese límite porque eres un discípulo y además tienes algo que el resto de las personas no tiene, tienes el Espíritu Santo. Sí, como les compartía Itzel, ¿no? En nuestra vida, ¿no? En cada etapa tenemos que sobresalir, ¿no? En el aspecto espiritual y no detenernos, como que vimos en Esteban, ¿no? Un hombre que se llenó, pero que también desbordó. Un hombre que su desbordamiento sí lo llevó a la muerte, pero también lo llevó a la dispersión, ¿no? Como cuando una presa se rompe y causa, ¿no? Causa desastres naturales, causa desastres, ¿no? Si hay casas ahí, puede provocar daños, inundamientos, cuando se desbordan los ríos, a un impacto, ¿no? En este caso, Esteban desbordó y dispersó a la iglesia porque fue el primer mártir, y además de que fue el primer mártir, aquí es donde comenzó la persecución cristiana, ¿no? Todos se dispersaron, ¿no? Vemos como a Felipe también Dios lo utiliza, ¿no? En otro lugar, ¿no? Los discípulos empiezan como a, de verdad, ir a otro lado, donde sin duda, a causa del desbordamiento de Esteban, pues es lo que vino, ¿no? Vino a suceder. Y ese es el llamado que queremos como hacernos, ¿no? A ser discípulos desbordantes. Como dice la Escritura, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Palabras de Jesús a los discípulos que ¿qué necesitaban en ese momento? Llenarse de gozo. ¿Cómo lo hicieron? Escuchando a Jesús. Cuando escuchamos a Jesús,
podemos llenarnos, ¿no? Si lo que estamos aprendiendo de Jesús es gozo, amor, convicción, ¿no? Perdón, ¿no? Como que cuando nos llenamos de las palabras de Jesús, no solamente nos tienen que llevar a que estén ahí, ¿no? O que las conozcamos, sino nos tienen que llevar a desbordar. Entonces, pues, ese es como el llamado a este día, ¿no? Discípulo que nos acompañas, o si no has tenido la oportunidad todavía de comenzar a estudiar la Biblia, ¿no? Y un amigo te invitó a esta conferencia y te dijo, ven, acompáñanos, ¿no? Esta es la vida que queremos vivir, una vida que desborde, una vida que impacte a las personas que nos rodean, pero también que podamos ver la gloria de Dios. Entonces, pues queríamos compartirles esto y que a Dios sea la gloria. Muchas gracias, Uri, Itzel. Un gran mensaje, yo creo que me voy muy retado, no sé ustedes. Y vamos a pasar precisamente a la sección de preguntas y respuestas. Si pueden pues levantar la mano y ahí vemos como el orden para que ustedes puedan hacer sus preguntas y pues Suri y Itzel se las puedan resolver. La pueden hacer en audio, o sea, pueden abrir su micrófono o la pueden poner en el chat como gusten. Entonces, pues esperamos sus preguntas. Bueno, chicos, muchas gracias por su prédica, su mensaje fue muy poderoso. Y yo tengo una pregunta que de hecho pues es un poco como consejo práctico de lo que ustedes han podido experimentar. Mencionaron que como discípulos necesitamos ser organizados, ¿no? Y personalmente eso es algo que a mí me cuesta mucho. No sé si tengan algún consejo como práctico para dar esa organización, esas prioridades como discípulo, ¿no? O sea, no desequilibrar, obviamente con el Espíritu Santo, como lo pudimos ver, pero no sé si ustedes hayan tenido como algún método para mantener ese equilibrio. Yo creo que para mí, en mi etapa universitaria, una de las cosas que más trabajo me costó equilibrar fue mi vida con mi familia. Y ahora hay momentos donde yo me siento muy arrepentida porque pienso que no pasé el tiempo suficiente con mi familia y yo era la única discípula, ¿no? Y no pude brillar porque todo el tiempo estaba en muchas actividades. Creo que una de las cosas que a mí me afectaban es que a veces tenía cosas que me pedían que hiciera y me decían que tenía un mes o 15 días en la escuela y muchas veces no lo hacía desde el momento en el que me lo pedían. Entonces lo empezaba a dejar todo para después y después estaba muy estresada, estaba muy presionada porque quería hacerlo todo bien, no podía, dormía muy pocas horas, dormía como 3 o 2 horas y que también no sabía decir no. Me decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro y yo siempre decía que sí a todo porque quería estar bien con todo el mundo y daba como un poco de mí en todas partes. Entonces, lo primero que es importante, yo creo, es que desde el primer momento en el que ustedes saben que tienen una responsabilidad, no lo posterguen. No lo posterguen y sepan también priorizar el tiempo. Si están en su charla, estén 100% en su charla. Muchas veces estamos en la charla y estamos pensando en la tarea, estamos pensando en que tengo un tiempo después, entonces no estamos 100% en un lugar. O estás con tu familia y estás con tu celular, estás respondiendo mensajes, estás pensando también en otras cosas. Entonces, aparten el tiempo que le corresponde a cada cosa y no posterguen. Otra cosa que a mí me ayudó también es tener una agenda porque se me olvidan las cosas muy rápido. Organicen qué día tienen que estudiar para cada materia, qué día tienen que ayudar en sus casas, porque creo que también eso es algo que dejamos de hacer mucho en nuestra etapa universitaria y los papás, como piensan que nuestro único encargo es estudiar, no nos piden más de lo que podríamos hacer.
Entonces, no ayudamos lo suficiente y eso también es importante, es parte del servicio, es parte de dar, ¿no? Y es parte también de organizar nuestra vida personal. Y creo que Dios, a veces quisiéramos que Dios tuviera 60 horas para que nos alcance, pero Dios es un buen proveedor y Él nos permite administrar y provee lo suficiente a nuestro día. Siempre, yo creo que siempre encontramos tiempo para hacer algo, a veces encontramos tiempo para hacer otras cosas que no son tan importantes. Traten de identificar, ¿no? Cuánto tiempo le dedican a las redes sociales, si deberían disminuir ese tiempo que le dedican a las redes sociales o a estar haciendo otras cosas que no son tan importantes. Traten de reducir también en eso y dar más en lo que puedan. Gracias. Okay. John levantó la mano. ¿Quieres preguntar? Sí. Bueno, mi pregunta es, a veces hay muchas cosas como que son importantes, ¿no? A lo largo de toda la carrera, incluso en la familia, con la iglesia. Entonces, mi pregunta es como, si ustedes tienen como algún filtro para priorizar esas prioridades. No sé si me debe entender porque, o sea, hay prioridades como dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de tu vida también. Entonces es como, a ver, ¿con cuál empiezo primero? Y bueno, creo que es más con eso. ¿Cómo ustedes, como, si tienen algún filtro así súper chido que funcione? Porque los míos hasta ahorita no han funcionado. Entonces, lo agradecería mucho. Pues bueno, tanto como un filtro, yo creo que no lo tenemos, pero evidentemente tú te das cuenta, ¿no? Qué tan indispensable quizás eres en el momento, ¿no? Y yo sé que a veces hay muchas cosas que te pueden bombardear, ¿no? Como lo compartía Itzel, ¿no? Como estar en la charla y de pronto ya estás pensando en la reunión quizás de la familia o la tarea que tienes mañana. Entonces, lo que yo creo que funciona mucho, basado en lo que compartía Itzel, es que cada vez que estés como compartiendo en algo, te centres en eso, ¿no? Y no se te van a acumular cosas, no vas a estar como de un lado en otro lado, sino velo haciendo, ¿no? De una forma excelente cada vez que tengas la oportunidad. Y obviamente las prioridades, pues las vas a tener que sí o sí atender, ¿no? Habrá momentos en los que pues tengas como quizás una charla bíblica o vas a compartir algo, ¿no? Pero si hay algo en lo que tú necesites estar, sí es importante como atenderlo, ¿no? Pues yo les quiero como compartir un poquito en mi experiencia. Cuando yo estaba estudiando en la maestría, pues había muchísimas cosas dentro de la universidad que sin duda me bombardeaban. Y también estaba en el ministerio, ¿no? Una de las cosas que está en el ministerio me apasiona, ¿no? Estar con las charlas, un domingo, ¿no? Después de la reunión, ir a comernos juntos. Entonces yo recuerdo que había un domingo en el que íbamos a ir con nuestra charla, íbamos a ir a comer pizzas, creo que íbamos a celebrar el cumpleaños de alguien. Pero antes con mi familia teníamos un negocio, teníamos una marisquería, entonces pues yo los apoyaba porque yo era el que iba a comprar las cosas, el que traía el auto y todo. Mi mamá estaba aprendiendo a manejar, entonces pues ya como que de momento lo llevaba y todo. Y recuerdo que ese domingo, pues ella me dijo, ¿no? Como si la acompañaba, pero yo prioricé en ese momento pues la charla, como, no, pues es que ya tenía esto, ¿no? La comida, o el cumpleaños, entonces, pues no le di prioridad, ¿no? Y sabiendo que mi mamá, pues ya, pues iba como con el auto y todo. Entonces, pues ya recuerdo que ya venía de regreso y pues recibo una llamada, ¿no? Que mi mamá tuvo un accidente. El auto en el que venía, se volcó, o sea, así totalmente, ¿no? Ella se mareó en una vuelta, no controló y el auto se volcó y fue pérdida total del auto. Lo curioso y lo agradecido es que no le pasó nada a mi mamá, ¿no? O sea, un dolor de cabeza, pero pues que se haya torcido el cuello, o sea, no le pasó nada, ¿no? Los doctores, pues, pues le preguntaban, ¿no? ¿Cómo es que lo hizo, no?
a quién estaba encomendada, ¿no? Entonces, pues mi mamá es discípula y pues todo se lo atribuye a Dios. Pero yo me sentí bien culpable, ¿no? Como que hasta la fecha, porque yo pude, ¿no? O sea, yo no era indispensable en esta reunión, ¿no? Como, a pesar de que quizás dirigíamos la charla y todo, yo pude haberle dicho a mi mamá, oye, sabes, yo te acompaño, ¿no? Porque yo sabía que no se sentía tan bien que digamos. Entonces, el hecho de no priorizar cosas, puede traer sus consecuencias. Entonces, como el filtro es, si es importante que estés ahí, tienes que hacerlo, ¿no? Y habrá tiempo para hacer lo demás. Gracias, chicos. ¿Alguien más que tenga otra pregunta puede levantar su mano, escribirla en el chat, abrir su micrófono? Adelante, mi. Hermanos, muchísimas gracias por este devocional, por esta clase. A mí me encantó muchísimo y me sentí súper identificado porque últimamente he tenido muchos proyectos y personales, ¿no? En los cuales me siento desbordante y apasionado por hacerlos y por querer lograrlos, ¿no? Proyectos académicos, laborales o de hobbies que me gustan mucho, pero tengo una inquietud y es que realmente no todos estos proyectos están enfocados al 100% para Dios. Y no es que sean malos, sino que simplemente son como desarrollo personal, ¿no? Y pienso, ¿qué tan bueno es enfocarme tanto en cosas que no me pueden traer un fruto espiritual tan grande? Pienso que Jesús dejó todo para irse a predicar, ¿no? O sus discípulos dejaron todo, literal todo, para enfocarse 100% pues en lo espiritual, en la fe, ¿no? Y no sé qué tan bueno sea que yo me enfoque mucho en otro tipo de cosas. Esa es mi duda. Esa es una buena pregunta. Fíjate que yo quería ser presidenta de las Naciones Unidas y me dediqué para ser presidenta de las Naciones Unidas. Estudiaba muchas más horas al día de las que mi cuerpo me permitía. Yo quería formarme para llegar a ese punto. Y no es que fuera malo, no es que fuera malo ser presidenta, porque dentro de todo esto yo pensaba, voy a poder ayudar a la gente, puedo pelear por la paz mundial, puedo pelear por el orden, ¿no? Puedo defender a los que nadie defiende, puedo promover la igualdad. Pero algo que a mí me ayudó mucho cuando inicié mi etapa laboral fue pensar, ¿no? Mi motivación primero para hacer lo que hago, porque nuestras motivaciones a veces no son tan puras, ¿no? No son tan buenas. Yo creo que eso puede ayudarte a entender cuál es tu motivación para todas las funciones que tú estás teniendo ahora. Pero también ver cuánto todo lo que tú estás haciendo te alimenta espiritualmente. O cuánto, si alguna de esas cosas en las que están podría corromper tus principios o podría desviar tu atención del propósito principal, que es amar a Dios y obedecerlo, ¿no? Entonces, yo ahora me dedico a compras. Al final yo no me dediqué a nada diplomático ni consular, porque yo en el camino fui aprendiendo que a pesar de que me gustaba mucho, yo seguramente podría corromperme, porque a mí me gusta el poder. Entonces, si yo me dedicaba a algo así y tenía demasiado poder, yo no sabía si yo iba a poder mantener mi fe. Entonces, uno a veces tiene que tomar decisiones cruciales, ¿no? Y dejar de hacer algunas cosas si te das cuenta que son demasiadas y eso no te permite pasar tiempos con Dios que sean edificantes, o si estás pasando más tiempo con personas que no son discípulas que con personas que lo son. No sé, ¿no? Son muchas cosas que tú tienes que valorar, y también tienes que valorar cuánto estás creciendo espiritualmente. Eso es bien importante. No es malo tener muchas actividades, pero sí es importante
fijar también nuestra atención en Dios y darle a Él lo que le corresponde, ¿no? En medio de tus actividades tú puedes glorificarlo a Él. Muchas gracias. ¿Alguien más para ir cerrando esta clase? No, pues ya finalizando, ya solamente les quería agradecer a Surit y Itzel por su tiempo, su dedicación y aún lo que nos han compartido hoy. La verdad es que lo aprecio bastante y lo apreciamos bastante y creo que nos vamos retados de poder ser desbordantes para Dios, principalmente. Y pues un pequeño anuncio y recordatorio muy rápido es nomás que se acuerden del concurso que tenemos. Hay premios, acuérdense de que esto tiene un premio, acuérdense de que tienen que tomarse una foto en el Instagram y poner hashtag renovados AO y poner un arroba, en este caso pueden ser cualquiera de esos y pues las mejores 5 fotos pues ganarán un premio. Es una sorpresa, así que hermano y amigo, esfuérzate y las fotos más creativas ganarán, así que explota tu creatividad. Espero que lo puedan tomar en cuenta y pues nos estamos viendo en las próximas actividades del Congreso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, chicos. Gracias, Y Surit. pueden pues, prender sus micrófonos y así despedirse.